Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Yo estoy súper emocionado hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un evento que capturó la atención de muchos y despertó la curiosidad de aún más. Sí, hoy vamos a desglosar todos los detalles, los rumores y las especulaciones sobre la boda de Zemmour Demir y Gesine Juan. Y lo más importante, vamos a intentar responder a la pregunta que todos se hacen: ¿cuánto costó realmente esta celebración? Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante planeado para las próximas semanas, así que no se lo querrán perder. Además, si les gusta el vídeo, denle un me gusta y compártanlo con sus amigos. Me ayudarían muchísimo. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano. La boda de Zemmour Demir, una figura política prominente en Alemania, y Gesine Juan, también una personalidad pública respetada, generó un revuelo considerable. No solo por la unión de estas dos figuras influyentes, sino también por la magnitud y el aparente lujo del evento. Desde el principio, la pregunta en boca de todos fue: ¿de dónde salió el dinero para esta boda tan ostentosa? Y por supuesto, ¿cuánto costó realmente? Es importante destacar que la información sobre los detalles financieros exactos de la boda es limitada. Las figuras públicas, como cualquier otra persona, tienen derecho a la privacidad, y los detalles de sus gastos personales no suelen ser de dominio público. Sin embargo, a través de informes de prensa, comentarios en redes sociales y análisis de expertos, podemos construir una imagen aproximada de lo que pudo haber implicado económicamente este evento. Primero, consideremos el lugar. Aunque no se ha revelado la ubicación exacta de la recepción, los informes sugieren que se llevó a cabo en un lugar exclusivo y prestigioso. Este tipo de ubicaciones, especialmente si incluyen vistas panorámicas, jardines elaborados o salones de baile impresionantes, pueden costar decenas de miles de euros solo por el alquiler. Sumemos a esto los costos de decoración, que probablemente fueron significativos, considerando la reputación de la pareja y el deseo de crear un ambiente memorable. Podríamos estar hablando de flores exquisitas, iluminación sofisticada y mobiliario de lujo. Luego, tenemos el catering. Una boda de este calibre seguramente contó con un menú gourmet preparado por chefs de renombre. Los costos de catering para una boda grande pueden variar enormemente, pero en este caso, es probable que hayan sido sustanciales. Piensen en la selección de vinos finos, champán de alta gama y un banquete con múltiples platos preparados con ingredientes de primera calidad. No nos olvidemos de la tarta nupcial, que seguramente fue una obra de arte elaborada por un pastelero experto. Todo esto suma una cifra considerable. Otro factor importante a considerar es el vestido de la novia y el traje del novio. Es muy probable que ambos hayan optado por diseñadores de alta costura, lo que implica un gasto significativo. Un vestido de novia de un diseñador famoso puede costar decenas de miles de euros, y lo mismo ocurre con un traje a medida de un sastre reconocido. Además, hay que agregar los accesorios como joyas, zapatos y complementos, que también pueden elevar el costo total. La lista de invitados también juega un papel fundamental en el presupuesto de una boda. Cuanto más larga sea la lista, mayores serán los gastos. Se rumorea que la boda de Özdemir y Juan contó con la presencia de numerosas personalidades del mundo de la política, los negocios y el entretenimiento. Aparte del catering, la logística para acomodar a tantos invitados, incluyendo alojamiento y transporte, puede representar una parte importante del presupuesto. Además, no podemos olvidar el entretenimiento. Una boda de este tipo seguramente incluyó música en vivo, ya sea una orquesta, una banda o un DJ de renombre. También podría haber habido espectáculos especiales, como fuegos artificiales o presentaciones artísticas. El entretenimiento puede agregar una dimensión extra a la celebración, pero también puede aumentar significativamente los costos. Ahora, llegamos a la parte más complicada: intentar calcular una cifra aproximada. Como dije antes, no tenemos cifras oficiales, pero basándonos en los factores que hemos discutido, podríamos estimar que la boda de Zemmour Demir y Gesine Juan costó varios cientos de miles de euros. Algunos incluso especulan que podría haber superado el 1.000.000 de euros, considerando el lujo y la exclusividad que aparentemente rodearon el evento. Por supuesto, estas son solo estimaciones. La realidad podría ser diferente.
Es posible que la pareja haya recibido descuentos por parte de proveedores, o que hayan contado con el apoyo de patrocinadores. También es posible que hayan optado por algunas opciones más económicas en ciertas áreas para equilibrar el presupuesto. Sin embargo, lo que sí es seguro es que se trató de una boda costosa y elaborada. La controversia que rodea el costo de la boda también se centra en la percepción pública de las figuras políticas. Cuando un político celebra una boda aparentemente lujosa, inevitablemente surgen preguntas sobre sus finanzas personales y su relación con el dinero. Algunos críticos argumentan que este tipo de eventos envían un mensaje equivocado a la sociedad, especialmente en tiempos de dificultades económicas. Otros defienden el derecho de las figuras públicas a celebrar sus momentos especiales de la manera que deseen, siempre y cuando actúen dentro de la legalidad y la ética. Independientemente de la opinión de cada uno, la boda de Zemözdemir y Gesine Kban nos brinda una oportunidad para reflexionar sobre la relación entre la riqueza, la política y la percepción pública. También nos recuerda que aunque los detalles financieros de los eventos privados suelen ser confidenciales, las figuras públicas deben ser conscientes de la imagen que proyectan y del impacto que sus acciones pueden tener en la sociedad. En resumen, la boda de Zemözdemir y Gesine Kban fue un evento de alto perfil que generó mucha curiosidad y especulación sobre su costo. Aunque no tenemos cifras exactas, podemos estimar que se trató de una celebración costosa, probablemente de varios cientos de miles de euros, o incluso más. La controversia que rodea el evento nos invita a reflexionar sobre la relación entre la riqueza, la política y la percepción pública. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre este tema? ¿Creen que es justo criticar a las figuras públicas por el costo de sus eventos personales? ¿O creen que tienen derecho a celebrar como deseen? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus perspectivas. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido emocionante planeado para las próximas semanas. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. *** Ampliando la noticia, un análisis más profundo de la boda de Özdemir y Kban ***. Bien amigos, vamos a profundizar aún más en este tema. Ya hemos establecido que la boda de Zemözdemir y Gesine Kban fue un evento notable, rodeado de especulación financiera y debate público. Pero, ¿qué hay detrás de esta fascinación? ¿Por qué una boda, un evento personal por definición, genera tanto interés y controversia? En primer lugar, es crucial entender el contexto de las figuras involucradas. Zemözdemir, un prominente político verde alemán, ha tenido una carrera llena de logros y desafíos. Su visión progresista y su defensa del medio ambiente lo han convertido en una figura influyente en la política alemana y europea. Gesine Kban, por su parte, es una académica y politóloga respetada, conocida por su trabajo en la filosofía política y la promoción de la democracia. Ambos, por lo tanto, no son figuras anónimas. Su unión, por sí sola, ya capta la atención. Pero más allá de la unión de dos personalidades destacadas, la percepción de la ostentación es lo que realmente alimenta el debate. En una era de creciente desigualdad económica y conciencia social, la exhibición de riqueza, incluso en celebraciones privadas, es examinada con lupa. Es inevitable que se compare el gasto en una boda lujosa con las necesidades de la sociedad, especialmente cuando se trata de figuras políticas que, en teoría, deberían representar los intereses de todos. Para entender mejor la posible magnitud de los gastos, desagreguemos aún más los componentes de una boda de este calibre. ***** El lugar y la decoración ****. Imaginen un castillo en las afueras de Berlín, o un hotel de lujo con vistas al río Spree. La exclusividad y la ubicación estratégica tienen un precio. El alquiler del espacio podría oscilar entre los 50,000 y los 100,000 euros, dependiendo de la temporada y la demanda. La decoración, por su parte, podría incluir arreglos florales personalizados, diseñados por floristas de renombre, iluminación ambiental sofisticada y mobiliario a medida. La creación de un ambiente verdaderamente mágico y memorable podría fácilmente sumar otros 50,000 euros o más.
Asterisco 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 el catering y las bebidas asterisco asterisco el menú no sería un simple buffet. Pensaríamos en un menú degustación de varios platos, diseñado por un chef con estrellas Michelin. Ingredientes orgánicos, mariscos frescos y carnes de alta calidad, todo ello acompañado de una selección de vinos añejos y champán de marcas prestigiosas. Considerando una lista de invitados extensa, el costo por persona podría superar los 500 euros, elevando el costo total del catering a una cifra astronómica. No olvidemos la tarta nupcial, una creación artística que podría costar varios miles de euros. Asterisco 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 el vestuario y los accesorios asterisco asterisco Gesine Van, probablemente habría optado por un vestido de novia de un diseñador alemán o internacional de alta costura. Un vestido de este tipo confeccionado a medida con telas exquisitas y detalles intrincados, podría costar entre 30,000 y 80,000 euros. El traje de Zemozdemir, por su parte, probablemente sería un traje a medida de un sastre de Savile Row, con un costo similar. Los accesorios, incluyendo joyas, zapatos y complementos, también añadirían una suma considerable al gasto total. Asterisco 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 la lista de invitados y la logística asterisco asterisco la gestión de una lista de invitados repleta de personalidades influyentes es un desafío logístico en sí mismo. Invitaciones personalizadas, transporte para los invitados, alojamiento en hoteles de lujo, todo esto suma al presupuesto. Asistentes personales, medidas de seguridad y otros servicios VIP también deben ser considerados. Asterisco 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 el entretenimiento asterisco asterisco una orquesta sinfónica interpretando música clásica, una banda de jazz de renombre amenizando la fiesta, un DJ reconocido internacionalmente poniendo a todos a bailar. Las opciones son infinitas y el costo igualmente elevado. Espectáculos pirotécnicos, actuaciones artísticas especiales y otras sorpresas podrían añadir aún más espectacularidad al evento. Asterisco 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 seguridad y privacidad asterisco asterisco en un evento de esta magnitud, la seguridad es primordial. Contratar una empresa de seguridad privada para proteger a los invitados y garantizar la privacidad del evento implica un costo significativo. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿cuánto costó realmente? Si sumamos todos estos factores, incluso con estimaciones conservadoras, es plausible que la boda haya superado el 1.000.000 de euros. Y es aquí donde la controversia se intensifica. Es crucial recordar que el debate no se centra simplemente en el costo de la boda, sino en lo que ese costo representa. En una sociedad donde la desigualdad económica es un problema persistente, la ostentación de riqueza puede ser interpretada como una falta de sensibilidad hacia las dificultades que enfrentan muchos ciudadanos. Los críticos argumentan que las figuras políticas, en particular, deben ser más conscientes de la imagen que proyectan y del mensaje que envían con sus acciones. Por otro lado, también existe el argumento de que las figuras públicas tienen derecho a la privacidad y a celebrar sus momentos especiales de la manera que deseen, siempre y cuando actúen dentro de la legalidad y la ética. Argumentan que juzgar a alguien por sus gastos personales es una invasión de la privacidad y una forma de envidia social. Sin embargo, la línea entre lo privado y lo público se vuelve borrosa cuando se trata de figuras políticas. Sus acciones, incluso en su vida personal, son inevitablemente objeto de escrutinio público. La pregunta clave es si el costo de la boda refleja una desconexión con la realidad que viven muchos ciudadanos, o si simplemente es una celebración personal que no debería ser motivo de controversia. En última instancia, la percepción del costo de la boda de Zemozdemir y Gesine Van dependerá de la perspectiva individual de cada uno. Pero el debate que ha generado nos invita a reflexionar sobre la relación entre la riqueza, la política y la percepción pública, y a considerar las responsabilidades que conllevan el ser una figura pública en una sociedad cada vez más consciente de la desigualdad económica. Así que, amigos, ¿qué opinan ahora? ¿Ha cambiado su perspectiva después de este análisis más profundo? Déjenme sus comentarios abajo. Me interesa mucho saber sus pensamientos sobre este tema. Y recuerden suscribirse al canal para no perderse nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.